Bueno, mira, en la parte micro, un poco lo que ya les expresaba Danilo, el deterioro de las capacidades adquisitivas en términos de la canasta básica alimentaria, el problema de que no alcanza para cubrir un conjunto de otros productos que son claves para el consumo de las familias y los servicios básicos. Entonces, definitivamente en el nivel micro, o sea, en el nivel de las familias, de los hogares, la situación es crítica y no hay una respuesta coherente de este gobierno en función de cómo resolverla. Más allá de las visitas que hace la Defensoría de un lado a otro para ver quién sube y quién no, o quién baja los precios, eso no resuelve el problema, ¿ya? Entonces, por lo tanto, hay que entrar a fondo a resolver la problemática económica del país. Los problemas que enfrenta la economía es el bajo crecimiento, la pobreza, el desempleo y en esos campos, solo para mencionar algunos, la baja inversión, la caída de las exportaciones, de las importaciones. Todo eso está afectando la dinámica de crecimiento. O sea, realmente El Salvador es uno de los países que crece menos en la región, en Centroamérica. Y seguimos en esa tendencia desde hace años. Obviamente el gobierno dijo después de la pandemia que ya crecimos a una proporción tal que ya de aquí en adelante vamos en eso. No es cierto. Volvimos a la realidad otra vez en el año 22. Entonces, por lo tanto, se necesita unas políticas más coherentes, más consistentes, más claras y más orientadas realmente a resolver la problemática de la gente. Por ejemplo, el problema del desempleo. Si bien tenemos un nivel de empleo formal de alrededor de 980.000 empleados formales, pues sí, pero existen casi 2 millones de gente que no están en empleos formales. ¿Qué estamos haciendo con esa gente? Están en la informalidad, pero en la informalidad también les estamos afectando su dinámica de informalidad. Todo lo que ha pasado en el centro histórico, por ejemplo. Más allá de que no sea una buena política para adecuar el centro histórico, el problema es cómo resuelves el problema de toda esa gente en términos de empleo. Y eso es una de las grandes debilidades de este gobierno. Actúan en función de imágenes, no en función de resolver los problemas estructurales. El problema de la pobreza en este país se ha incrementado seriamente en los últimos años, del 2019 al 2022, la pobreza se ha incrementado en 5 puntos. Estamos con un nivel de más de 1.800.000, 1.900.000 pobres, personas pobres, y más de medio millón de pobres extremos. O sea, no podemos, eso no es una realidad adecuada. O sea, exige una política mucho más seria del gobierno para enfrentar eso. Desempleo, subempleo, informalidad, pobreza, deterioro de la capacidad adquisitiva. Se requiere de políticas más consistentes, más coherentes, que este gobierno no ha logrado hacer. Alfonso, frente a esas problemáticas que tú planteas, entonces, ¿cuáles han sido las apuestas de este gobierno en estos 5 años? Mira, lo que hemos visto de las apuestas de este gobierno, básicamente las apuestas son imágenes, mucha propaganda y poca actividad real. Tenemos el dato de que solo el 60% del presupuesto general de la nación se ha ejecutado. O sea que hay un 40% que nadie sabe, o sea, no se ha ejecutado y en 2 meses no se van a ejecutar. O sea, no va a resolver el otro 40%. En salud, en educación también el 60%, en vivienda el 50%. La inversión pública, que es clave para el crecimiento, solo ha aumentado, solo se ha utilizado el 16%. ¿Cómo es posible que estemos con esa dinámica cuando sabemos que necesitamos crecer mucho más del 2.1%? O sea, una inversión bajísima. La inversión extranjera es pobre. Más bien, las empresas extranjeras están yendo. ¿Y eso por qué? Porque este país no muestra efectivamente seguridad jurídica, no muestra criterios que garanticen a los inversionistas que pueden invertir y estar estables durante el tiempo.
¿Por qué? Porque hay riesgos. Y las empresas que miden el riesgo internacional de cada país han mostrado eso. El Salvador es de los países con el nivel de riesgo más alto, después de Venezuela y Argentina. No puede ser. Entonces no estamos resolviendo efectivamente. Lo que sí yo sí creo que hay es mucha propaganda, muchas imágenes, venden cosas que no tienen sentido para la realidad del país. Que me vendan a mí el concurso de Miss Universo como una cuestión maravillosa. No, si este país necesita otras cosas más importantes a resolver. O sea, no está realmente la política gubernamental orientada a acciones que vayan a transformar la estructura económica, social, que ha provocado la situación que ya señalaba Danilo en torno al deterioro de las capacidades adquisitivas y condiciones de vida de la gente.